Muy buenas noches, tengan apreciables alumnos. Es un placer para mí en esta ocasión ser partícipe en su proceso formativo, en esta ocasión a partir de la materia que lleva por nombre Medicina Forense. Mi nombre es María Catalina Domínguez Nájera y seré la encargada de contribuir en su proceso formativo. Es importante señalar que en esta ocasión abordaremos nuestra primer cápsula informativa de 4, que dicho sea de paso, se encontrarán dentro del apartado de contenido y objetivos de la materia. En nuestra primera unidad abordaremos el tema que lleva por nombre aspectos generales de la medicina forense. Cuando nosotros hablamos de esta forma histórica de la medicina forense, empezamos citando a la Casagne, quien divide en 3 períodos la historia de la medicina forense. El primero, llamado ficticio, el segundo, conocido también como metafísico, y el tercero, conocido como positivo. Cuando hablamos del primer período, que les decía, también se conoce como ficticio, se dice que es aquel que comprende desde las épocas primitivas hasta el Imperio Romano. Lo iniciaron propiamente los egipcios 3000 años antes de Cristo. Dentro de este primer periodo, el primer experto médico forense fue Imhotep, ¿no? Son ejemplo de esta forma temprana de la relación de medicina, lo que se contemplaba dentro de la ley conocida como el Código de Hammurabi, que data del año 1700 antes de Cristo. También encuentra su fundamentación en el Código de las Hititas en el año 1400 a.C. No obstante, cuando nosotros hablamos de la forma de reconocimiento dentro de la legislación romana, vemos que esta empieza a tener operancia a partir de las 12 tablas, ¿no? Ya que, como bien sabemos, es el cuerpo legislativo conocido como uno de los más importantes de la era precristiana. Esta vimos que tuvo una temporalidad de vida durante 9 siglos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del segundo periodo que comprende propiamente la historia de la medicina, vemos que es aquel que se denomina como metafísico. Cuando hablamos de este periodo metafísico, está comprendido por las capitulares de Carlomagno en el año 1537. También se encuentra reconocida por las obras de Ambrosio Paré en 1575 y por Bautista de Codon-Tronchi en 1591. En el mismo sentido, por Fortunato Fedele de 1594 y por Pablo Sachia de 1621. Cuando tomamos la segunda etapa, que es la metafísica, se dice que uno de los elementos o de las obras más importantes fue la de Pablo Sachia, aparecida propiamente dentro de las cuestiones médico-legales. Sin embargo, no fue propiamente hasta Ambrosio Paré cuando se dio la forma de reconocimiento al primer tratado de medicina forense, a partir de la forma de reconocimiento bajo la nominación de los informes y de los medios de embalsamar los cadáveres, ¿no? Y por ello se considera a Pablo Sachia como el padre de la misma, ¿no? Es decir, la forma de reconocimiento de el embalsamiento de los cadáveres. También se indica que esta forma de reconocimiento científico toma su razón de ser en las cuestiones médico-legales y por tanto a Sachia, según la opinión de un autor, se le reputa como el padre científico de la medicina legal, como pare el padre cronológico, es decir, la forma distintiva de otorgar una insignia tal a Sachia, ¿no? A propiamente Pablo de Sachia. Vemos también que la última etapa dentro de la historia de la medicina forense es la que se conoce también como positivo. Y este periodo positivo o moderno abarca propiamente desde el siglo XVIII hasta la actualidad y surge esta forma de evolución o de desenvolvimiento con avances científicos y tecnológicos que conforme el hombre va evolucionando, pues también se va gestando.
Vemos que durante el siglo XIX fue muy importante para la medicina forense, especialmente constituido en Europa. Y propiamente en Francia, en 1804, Louis es nombrado oficialmente como forma de profesor en París, en Montpellier y Estrasburgo. Sobresalen autores como Orfilia, Devergy, Pinel y Esquirol, y estos se establecen como los primeros nombrados como padres de la toxicología, y propiamente a Pinel y Esquirol se le conoce como los creadores de la psiquiatría forense. Por eso también es importante que nosotros le demos este reconocimiento, ¿no? Cuando nosotros también hablamos de la justicia, bueno, pues deben de venir de manera inmediata en términos de medicina legal los nombres de Tardieu, de Baudelaire, de Toinot, Lacassagne, Viver, Lombroso, Filippi, Severi, etcétera, cuando vemos que estos también fueron estudiosos de la medicina forense y se le tiene que otorgar esta forma de reconocimiento. Como figuras contemporáneas, bueno, pues también sobresalen Gradwell, Camps, Graham, Knight, Mond, Paulson, Watson, Pfizer, entre otros, ¿no? Que ellos toman especial atención ya en nuestros tiempos, ¿no? En México, Agustín Arellano en 1833, también aparece Casimiro Lisiaga, Juan Ignacio Durán, Luis Hidalgo y Carpio en 1866, Agustín Andrade, Nicolás Ramírez de Arellano, entre otros, ¿no? Es importante también que a la par de este avance o esta evolución en cuanto a la medicina forense, pues también nosotros ubiquemos dónde se cita la medicina forense dentro del marco de las ciencias penales. Y se dice que se emplea la expresión enciclopedia de las ciencias penales para poder designar las disciplinas que se ocupan del delincuente, del delito y de la persona, ¿no? Incluso el derecho penal. Y por tanto, también pertenece la prioridad dentro de esta forma de significación a Isaac Rovira, que empleó en 1915 el epígrafe enciclopedia penal. Cuando hablamos de estas enciclopedias penales, vemos que existe una clasificación, la primera que emana de la filosofía y de la historia, y es en donde surge la filosofía del derecho penal, la historia del derecho penal y la legislación penal comparada. Cuando hablamos del apartado B, entran las ciencias principalmente causal explicativas o la criminología, y dentro de estas se aborda lo que es la antropología y la biología criminal, el psicoanálisis criminal, la sociología criminal y la penología. Dentro del apartado tercero entran las ciencias jurídico-represivas, que es propiamente el derecho penal o la dogmática penal, el derecho procesal penal, el derecho penitenciario y la política criminal. Dentro del apartado número 4 entran las ciencias de la pesquisa, que es la criminalística y la política judicial científica. Y dentro del quinto elemento entran las ciencias auxiliares, como la estadística criminal, pero dentro de estas ciencias auxiliares se integra también a la medicina legal y a la psiquiatría forense. Por ello, Eugenio Raúl Zaffaroni propone una clasificación, ¿no? Y él establece, la divide en dos, que son las normativas y las no normativas. Cuando hablamos dentro de las normativas se encuentra el derecho penal ordinario y especial, el derecho procesal penal y el derecho de ejecución penal. Cuando hablamos de las no normativas se encuentra la criminología, abarcando la biología, la psicología y la sociología criminal. Entra también la medicina legal, incluyendo la psiquiatría forense, entra también la psicología y la sociología judicial o procesal, y también entra la criminalística. Todas estas se vinculan con la filosofía, con la historia y también con la política. Es importante que también nosotros comprendamos que la mayoría de las personas, bueno, si bien es cierto, tienen o tenemos una idea acerca del contenido de la medicina forense. Sin embargo, cuando hablamos de la labor del médico forense, vemos que es aquella que va a ser exclusivamente en clasificar lesiones, practicar autopsias, examinar personas que han sido objeto de alguna agresión sexual. Sin embargo, vemos que la realidad
pues también, además de eso, tiene o centra su campo de estudio en un sentido mucho más amplio, ¿no? Al respecto, Camilo Leopoldo Simoni, quien dicho sea de paso, fungió como director del Instituto de Medicina Legal y Medicina Social de la Universidad de Estrasburgo, comprende en tres rubros el dominio de la medicina forense y lo toma como medicina legal judicial, medicina legal profesional y medicina legal social. Cuando alude propiamente al reconocimiento de medicina legal judicial, vemos que aquí abarca la medicina legal en general, la medicina legal traumatológica, la medicina legal sexual, la medicina legal toxicológica, la medicina legal tanatológica, la medicina criminalística y la medicina legal psiquiátrica. Cuando aborda la medicina legal profesional, bueno, vemos que dentro de este incluye el ejercicio de la medicina, la corporación médica, el secreto médico, la responsabilidad profesional, la documentación médico-legal y los impuestos profesionales. Ahora bien, cuando hace referencia a la medicina legal social, vemos que ésta comprende el control médico del estado civil, la medicina social del trabajo, la medicina social de prevención y asistencia y también la medicina social de protección. Por ello es importante que de manera genérica, bueno, pues tengamos estos elementos que sin duda alguna contribuyen dentro de nuestro conocimiento. Vemos pues, apreciables alumnos, que estos y otros temas son los que vamos a ir desmembrando durante el transcurso de nuestra materia. Sean bienvenidos pues y les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.